Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. 7 de la noche, 3 minutos. Buenas noches. Seguimos con las noticias. Hay expectativa por la mesa de concertación para el nuevo decreto del salario mínimo citada por el gobierno para mañana. Las centrales obreras, los empresarios y FENALCO confirmaron su asistencia. María Fernanda Tarazona, ¿qué detalles se conocen? Alejandra y televidentes, buenas noches. Comenzar diciéndole que esta reunión se desarrollará a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Allí estará Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, pero también el ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisamente para explicar algunos de los efectos económicos y poder hablar no solamente con los trabajadores, sino también con los empresarios sobre ese nuevo decreto que pidió el Consejo de Estado que se conociera y que se expidiera en los próximos días. Otro de los puntos para mencionarles que ya se conocen algunas de las cifras que llevarán precisamente a esa mesa de discusión. Cuando hablamos de los trabajadores, lo que están diciendo es que ese incremento nuevo se da del 7.2% para el caso de las nuevas contrataciones, mientras que de otro lado de los trabajadores lo que le piden al gobierno nacional es que precisamente ese aumento se mantenga en ese 23,7% ya decretado. Ahorita vamos a mirar dentro del diálogo, digamos, cuál inflación se va a tomar realmente como variable para fijar el salario mínimo. Entonces nosotros, pues lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7.2, el 6.1%. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. Nos llaman a una reunión que atenderemos con todo el interés del mundo, con la mejor voluntad, pero en realidad no hay una concertación en este momento abierta. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener. La cifra que se va a plantear va a ser la misma, o sea, el mismo de 23%, dado de que ya los colombianas y colombianos han venido aplicando esto en sus salarios, han venido, digamos así, percibiendo este incremento. Por ahora decir que hasta que no se conozca ese nuevo documento que expedirá el gobierno nacional sigue vigente ese 23,7% del incremento, que con auxilio de transporte pues da un salario de 2 millones de pesos. Sin embargo, los empresarios lo que han dicho, lo que han mencionado es que la mayoría de ellos van a mantener ese salario para sus trabajadores. El cambio se tendría para las nuevas contrataciones que se hagan. Sin embargo, hay mucha expectativa, no solamente por el gremio empresarial, sino por los 2.4 millones de trabajadores que en el país reciben el salario mínimo. Sí, señora María Fernanda, gracias. Veremos qué pasa mañana en esa mesa de concertación. En otras noticias, 2 semanas de emergencias completa ya el departamento de Córdoba. Aunque el nivel de las inundaciones comenzó a bajar, ahora los damnificados se enfrentan a otra situación. Problemas de salud por las aguas estancadas en viviendas y en algunos sectores. Daniela Pachón, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. Catalina, buenas noches. La situación preocupa a la comunidad porque el nivel del agua bajó, pero no desapareció totalmente. Aún hay agua estancada en zonas urbanas y rurales y con el paso de las horas las condiciones empeoran. Ya alertan la presencia de animales y de transmisores de enfermedades y por eso los médicos también recomiendan evitar el contacto con el agua empozada. Entendiendo eso sí que muchos damnificados quieren volver a sus casas, quieren revisar cómo están sus pertenencias y contemplar la posibilidad de volver. Y mientras esto pasa, la Gobernación de Córdoba confirmó que subió a 224.165 la cifra de damnificados en 25 municipios. También ya se completaron 100 toneladas de ayudas recibidas a través de la Gobernación de Córdoba y que principalmente provienen de iniciativas del sector privado. Pero aquí nosotros en este cubrimiento también hemos sido testigos de cómo colombianos por iniciativa propia han enviado sus ayudas, incluso han llegado a este departamento y tratan de llegar a esas zonas tan apartadas. Muchos de esos damnificados en zonas rurales ya tienen de estas ayudas. Hay que recordar que por lo menos 70 vías terciarias quedaron totalmente
destruidas. Pues sobre el plan de extracción del agua, le preguntamos al gobernador de Córdoba qué están haciendo, cómo planean retirar o sacar pronto esta agua emposada, y esto fue lo que nos explicó. Venimos haciendo trabajos de limpieza de los canales para que todas esas aguas de la margen izquierda de nuestro departamento, desde Montería, Leticia, Martinica, que van hasta San Bernardo del Viento, puedan evacuar con mucha más fuerza, porque ese es el caño de la Caimanera, que termina en el caño de la balsa en San Bernardo del Viento, lo que va a permitir que esas acciones de limpieza de canales hagan que las aguas evacúen por su cauce normal. Las inundaciones dejaron 7 fallecidos y a esta hora se reporta una persona desaparecida. Se trata de un médico veterinario que fue visto la última vez a los alrededores del caño de Canalete, y también se mantiene la alerta de evacuación para los municipios de Tierra Alta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento. Daniela, de otro lado, en las últimas horas, un menor de edad murió en la región del Urabá tras caer de la estructura de un puente que días atrás había colapsado por las fuertes lluvias. Además, las precipitaciones causaron desbordamientos de varias quebradas en el valle de Aburrá. En este puente colapsado por las lluvias en el municipio de Necoclí, en el Urabá, en las últimas horas perdió la vida un menor de edad al no percatarse del daño. El joven iba en una moto en la madrugada y cayó al vacío. Tenemos por dónde salir. Todos los niños que necesitan el colegio, también los puentes están malos. Las inundaciones son la principal preocupación para las autoridades. La población está en riesgo sanitario y el agua no deja de represarse en vías y viviendas. Con la ayuda humanitaria tienen que llegar todas aquellas medidas que van a evitar las situaciones difíciles en materia de salud pública. Pero no es solo el Urabá. En el Valle de Aburrá se desbordaron varias quebradas y algunas familias perdieron sus enseres. Esto fue algo aterrador. Esto arrasó con todo lo que venía a su paso. De hecho, venía hasta una nevera. Es algo increíble. Colchones, enseres. De verdad que si no tenemos cultura, no sé dónde vamos a llegar. Pero esto se ha vuelto una problemática. Hace mucho rato no había esta clase de inundación en este sector. Tras la caída de una estructura, 2 personas permanecen en centros asistenciales. En Antioquia, la Secretaría de Infraestructura trabaja en la reparación de 660 kilómetros de carreteras averiadas. Tenemos afectaciones y atención a puntos críticos y emergencias en el suroeste, en el oriente, en el norte del departamento y alguna parte del Bajo Cauca. Ya son 35.000 las personas afectadas en Antioquia por las lluvias. Este fin de semana las afectaciones estuvieron resumidas en inundaciones, pérdidas de enseres y caída de árboles. Y a las 7 de la noche, 11 minutos, cambiamos de tema porque la violencia en norte de Santander comienza a impactar la economía. Más de 127 empresas han cerrado y el gremio de transportadores ha expresado su preocupación porque grupos armados estarían robando vehículos para atacar a la fuerza pública. La confrontación entre grupos armados, bandas delincuenciales y cobros de extorsión son la causa del cierre de locales comerciales. Esta grave situación hoy afecta la economía del departamento. En los últimos acontecimientos ocurridos en el Catatumbo, que han traído nuevamente una migración a la ciudad y a otras partes del departamento, obviamente están incrementando la informalidad. La data que tenemos nosotros desde FENALCO hablan de más de 127 empresas cerradas. Más de 45 microempresarios también han cerrado sus operaciones. El gremio del transporte es otro de los afectados. Contamos como tal con un historial de quemas de vehículos, de hurto de vehículos y vehículos pintados por grupos armados. Norte de Santander está fuertemente afectado por la disminución de volúmenes de carbón y coque. Esto ha causado una disminución de casi el 55% de volúmenes de carga transportadas en el país. Por su parte, las empresas de servicio público han suspendido sus operaciones en algunas zonas del departamento, lo que representa pérdidas y recorte de personal. Durante el mes de febrero hemos tenido algunas anormalidades en la prestación del servicio, específicamente en el corredor Ocaña-Cúcuta, precisamente por un atentado que se presentó a la altura del Batallón Santander. Eso afectó nuestra operación 2 días. También hemos tenido algunas dificultades en los corredores como el Carmen, Guamalito. Los gremios económicos de norte de Santander advierten que el desempleo, la informalidad y la pobreza aumentarán este 2026 por cuenta de la violencia que sigue escalando en esta región.
Una camioneta adscrita al Ministerio de Educación atropelló a una perrita en el sur de Bogotá y el conductor no le prestó auxilio. La familia cuidadora del animal asegura que fue intencional y está pidiendo justicia. El ministerio ya respondió. Los videos registran el paso de esta camioneta gris de alta gama en la mañana del pasado jueves 12 de febrero. Transitaba a baja velocidad por las calles del barrio Catalina en la localidad de Kennedy. Segundos después aparece Kira, la perrita que por 10 años hizo parte de la familia Liscano. Era el eje fundamental de nuestra familia, en especial de mi señora madre, y pues nada, era como una hermana para nosotros, una hija para mi mamá. Kira se detuvo en la carretera, la camioneta bajó la velocidad y el animalito de 15 años de edad intentó alejarse del vehículo. Sin embargo, en tan solo un par de segundos la camioneta acelera, la atropella y sigue su camino. Kira murió en el lugar. Mi madre empieza a llamarme gritando, yo me imaginé que había pasado otra circunstancia, algún otro problema. Cuando bajo al primer piso y veo a mi mamá gritando desesperada, pues salgo a la calle y encuentro a mi perra, obviamente pues lesionada, como agonizando. Cuando yo le pregunté a mi mamá, me dice no, un carro pasó y se fue. La camioneta está adscrita al Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional se puso en contacto con la familia una vez tuvo conocimiento de los hechos presentados. Estamos abordando la situación de manera integral, con el debido proceso que corresponde. El conductor de la camioneta ya dio una primera versión de lo ocurrido al ministerio. Y él lo que ha respondido es que efectivamente no vio al animal. También es una persona que en este momento se encuentra bastante afectada por la situación. Pero las preguntas persisten. Yo le digo a esa persona que iba manejando ese carro, ¿por qué no paró? ¿Por qué no detuvo su carro? Ya es un carro de alta gama, es un carro con última tecnología. Los sensores de ese carro le avisan cuando hay un aproximamiento a algún lugar, alguna cosa, alguna persona. El caso ya está siendo investigado por las autoridades y de comprobarse que el conductor actuó con dolo, podría enfrentar un proceso penal. Ahora hay una ley 2455 del 2025. Para lesiones de los animales se tiene una pena de 73 meses de prisión y para muerte de los animales producida con dolo por parte de una persona podrá purgar prisión de hasta 98 meses de prisión. Kira fue velada y despedida por sus cuidadores, que piden que se haga justicia. Indignante este caso. Y todo un drama vivió un joven santanderiano de 28 años luego de ser arrestado por ICE en una gasolinera de Michigan, esto en Estados Unidos. Él es uno de los más de 100 colombianos que regresaron en un vuelo humanitario en las últimas horas. Con globos y fuertes abrazos recibieron a Julián Carvajal en el aeropuerto Palo Negro. La verdad, mucha felicidad, muchísima felicidad porque fueron casi 2 años de no ver a mi hijo y pues una incertidumbre porque ya él llevaba 4 meses detenido. Videollamadas como esta. Soy colombiano, me encuentro en... Eran la única forma de saber de él. Julián fue arrestado el 20 de octubre. Agentes rompieron los vidrios de su carro y lo llevaron a un centro de detención en Michigan, donde posteriormente fue trasladado a Luisiana. La alimentación fue muy mala, el trato por parte de los guardias era algo inhumano porque eran muy racistas. Con poca comunicación y alejado de su familia, Julián añoraba regresar a Colombia mientras sus padres movían cielo y tierra para lograr un vuelo humanitario. Pasó su cumpleaños, Navidad y la pérdida de seres queridos en el centro de detención de Luisiana. Me sacaron para el aeropuerto de Alessandria y me dijeron que nos estuvieron 6 horas esposados dentro del bus. Nos esposaban de la cintura, amarrados a las manos y en los pies con una cadena de tobillo a tobillo. Hoy, desde la sala de su casa en Piedecuesta, Santander, junto a su abuelo, sus papás, su hermana y sus mascotas, pide que no se olviden de sus compatriotas que siguen esposados. Tantos compatriotas, verles la tristeza en su rostro de que todavía no había llegado el momento de ellos. Quisiera uno poderse venir con todos también. Pero a todos ellos les mando un mensaje de mucha esperanza, mucha fe, mucha fuerza. 4 de cada 5 colombianos detenidos no tienen ninguna investigación penal. Por eso, familias como la de Julián hacen un llamado para que el gobierno no olvide a los colombianos que tras buscar el sueño americano terminaron viviendo una pesadilla tras las rejas.
7:18. Para saber lo que pasa en el mundo, le damos paso a esta hora a Andrés Triviño de nuestro equipo internacional. Andrés, iniciamos con la cumbre del presidente Donald Trump en Florida, la cual sucederá a inicios del próximo mes. ¿De qué se trata? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, pues mire, Estados Unidos acogerá una cumbre con líderes latinoamericanos, todos alineados a la derecha. Dentro de ellos están Bukele de El Salvador y Milei de Argentina. Mandatarios como el colombiano Gustavo Petro no participarán. El encuentro lo presidirá Donald Trump y es el primero de su tipo en lo que va del segundo mandato del republicano. Veamos el siguiente informe de mi compañera Adriana Cuestas. En 3 semanas, Miami será escenario de una cumbre entre el presidente Trump y 6 mandatarios latinoamericanos. El encuentro de alto nivel tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, hotel y campo de golf del republicano. A la cita no fue convocado el colombiano Gustavo Petro, con quien hace menos de 15 días se reunió en la Casa Blanca. Pese a que su nombre no está en la lista de invitados, ese primer cara a cara marcó para expertos una recomposición de los vínculos entre Washington y Bogotá. Un gobierno que está de salida obtiene una victoria en la medida en que logra recomponer en buenos términos esa relación, y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, que se enfoca mucho más en lo transaccional, en los resultados, pues logra llevar a un presidente y encontrar unas... 7:19 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Las curules de paz tendrán su última elección este año. A tan solo semanas de elegir sus 16 representantes a la Cámara del Congreso, las alertas de la MOE, la Defensoría del Pueblo y los observatorios del sistema electoral están encendidas, Alejandra. Esto en medio del recrudecimiento de la guerra en los territorios y la crisis humanitaria, pues bien, los candidatos más opcionados están siendo cooptados por clanes políticos tradicionales y, lo que es peor, los grupos armados señalan sus favoritos para llegar al Congreso. Razones de peso que nos llevaron a poner la lupa de los pecados electorales en el Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por la guerra y que sin duda ha generado centenares de víctimas del conflicto armado. ¿Qué está pasando con sus candidatos a las curules de paz? Pecados electorales. Las 16 curules creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 para la representación de las más de 10 millones de personas registradas oficialmente como víctimas del conflicto armado en Colombia durante varias décadas están en máxima alerta electoral. Según la misión de observación, el 31% de la violencia política del país en 2025 ocurrió en los municipios donde están las curules transitorias especiales de paz. Y es en estos mismos territorios donde la guerra y el dominio de los grupos armados se extiende, cooptando a los candidatos más opcionados. Detrás de esta estrategia se mueven intereses oscuros electorales de doble vía. Y es la presión, por un lado, de los grupos políticos, las casas políticas que están presionando por cooptar los espacios de las curules de paz, las curules que deberían ser para las representaciones de las víctimas, y por el otro, por una presión de los grupos armados a diferentes organizaciones con el fin de tener injerencia en la construcción de los candidatos o en la construcción de las listas de los candidatos que se presentan en los municipios CITREP. El ojo investigador de Diego Pedraza, integrante del Observatorio de la Fundación Pares, está sobre los llamados pecados electorales con un interés netamente pedagógico, desde donde se hace seguimiento a los casos de candidatos más cuestionados en las elecciones. Entonces la casa política X o el grupo armado tal está teniendo injerencia en la construcción del candidato. Ponen los candidatos en las listas. Pusimos nuestra lupa en el territorio donde por más de un año se libera una guerra despiadada entre el Frente 33 de las disidencias de alias Calarcá, al mando de su cabecilla Richard, y el ELN, al mando de alias Pablito y Silvana Guerrero.
Rompiendo el miedo y el silencio, un habitante del Catatumbo aceptó hablarnos bajo protección de identidad. ¿Cómo se está sintiendo en este momento, previo a las elecciones, la situación de orden público? El ambiente en el Catatumbo es de zozobra, de miedo. Es un habitante de San Calixto, uno de los 8 municipios del Catatumbo asolados por la confrontación armada. En estos momentos, el panorama electoral, nosotros aquí en las zonas rurales, por ejemplo, no tenemos juntas de acción comunal, presidentes de junta, porque pues, por la situación humanitaria muchos de ellos salieron amenazados. Y esa es una situación que se presenta pues también en todo el Catatumbo, en cada uno de los municipios. Tanto el ELN como las disidencias han tomado estos espacios y los están coaccionando para de una u otra forma orientar acciones en territorio, ¿no? ¿Por qué con las curules de la paz? Muy sencillo. Porque es que una curul de paz usted no necesita 40.000, 50.000, 60.000 votos en territorio. Usted necesita una margen que puede ir entre los 2.000 votos, 3.000, 4.000 votos en una zona específica. Este sería el último periodo legislativo para obtener una silla de paz en el Congreso. La gran preocupación es que ese derecho que tienen las víctimas, en muchos casos, está sirviendo a intereses de clanes políticos tradicionales o grupos armados dominantes. Para la muestra, un botón. Yo te diría que hay una candidata muy clara, que fue la misma candidata de hace 4 años, que se llama Tatiana Gaona. Con la condición de víctima, con el objetivo de sacar adelante la mujer catatumbera. Tatiana Gaona Pinzón, candidata por segunda vez a la curul de paz por el Catatumbo, conocida como La Cebolla, pues en su recorrido por las veredas acostumbra a regalar paquetes de cebollas rojas, hortalizas de gran calidad en producción de su municipio San Calixto. Los invito a votar por un mejor Catatumbo, marcando el logo de la cebollita. La Cebollita, como la reconocen en su región, tiene un inicio de su recorrido político que, sin ser un delito de sangre, ensombrece su imagen y la vincula con un clan político en el Catatumbo. Ella llega por su tío, que se llama Jairo Pinzón. Jairo Pinzón fue el gerente del hospital de Ocaña. Ese hospital es uno de los 14 hospitales intervenidos en el norte de Santander en medio de la pandemia por COVID-19, porque hay una presunta irregularidad de más de 4.000 millones de pesos en contratación indebida en el hospital. Entonces, su tío se convierte como era una figura política en la zona de San Calixto. En la zona del Catatumbo, la familia Pinzón es de tradición política. El tío de Tatiana Gaona tiene más cuestionamientos. Además del proceso en la Procuraduría por los 4.000 millones, en el caso del hospital de Ocaña, lo terminan denunciando por el asesinato de un líder de una red de veedurías de organizaciones de desaparición forzada. Se llamaba Jorge Solano. El que levantaba la voz el que habla, claro. En un video grabado por el líder Solano antes de su asesinato, advertía: decirle al señor Jairo Pinzón, usted no pudo con la amenaza, no pudo con el soborno, ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato. Conmigo. Así, sin pelos en la lengua, hacía los señalamientos de corrupción en norte de Santander y por eso terminó asesinado en la puerta de su casa. De ese proceso judicial, Jorge Pinzón salió limpio y termina señalado su primo, Carlos Daniel Pinzón, condenado a 39 años de cárcel por el asesinato del defensor de derechos humanos. La maquinaria familiar y política de la candidata a la curul de paz se hizo evidente en las elecciones del 2022, en donde ella aparece vinculada con el político Ciro Rodríguez Pinzón, su primo. Ciro hace parte de esas redes de operadores políticos del gobernador William Villamizar. Eterno, por así decirlo, eterno operador político de William Villamizar. Ciro
empieza a impulsar también la candidatura o las candidaturas de Tatiana. A pesar de tener recursos económicos suficientes, Tatiana Gaona perdió ese mano a mano con Diógenes Quintero, fallecido en el trágico accidente de la avioneta de Satena. Quiero que el Catatumbo, que es mi pueblo, viva este momento. Hoy Tatiana Gaona es una candidata que cumple todos los requisitos para aspirar a la curul de paz. Nació en San Calixto. Su padre, Emiro Gaona, fue asesinado por la guerrilla en 1988. No tiene cuestionamientos directos, tampoco amenazas, es decir, tiene un recorrido limpio. A elegir y a confiar en una mujer. Pero unas conversaciones en video y en audio siembran dudas en torno a su nombre, como esta, en la que un interlocutor desconocido habla con alias Richard, el hombre fuerte del Frente 33 de las disidencias. Pero yo hablé ayer con el doctor José Botello y el doctor José Botello firme con la causa, firme con nosotros. Y lo importante es que tengamos un senador de verdad de nosotros, de los empresarios, de la gente del pueblo. No, mano, cuente con eso, como podemos cuadrar. ¿No? Y que ya aquí, hermano, ¿sabe? Hay un buen especial, hay altas amistades, hay un buen trabajo político, entonces tenemos con qué, Tenemos con qué porque con los votos de Tatiana a la Cámara de La Paz, esos manes van a sacar 11.000 votos, pero el Senado es Botello. Jorge Botello, veedor y aspirante al Senado mencionado en este diálogo, aparece en una conversación con alias Richard. Super bien, ya mañana a las 9 de la mañana acá. Sí. ¿Ya se hecho? Mañana, ya, sí, con todos los compromisos. Sí. Listo, bien. Ahí le mandé el guito, ahí le mandé esto, ahí le mandé con amigos 200, ¿yo? Ah, listo, vale, bien. Gracias. Oiga, y pone que vamos con todas manos. Necesitamos asegurarnos bien aseguraditos. No, eso entramos porque entramos. Eso que sí. Para ayudar a porque lógicamente pues hay que ser dirigentes, ¿no? Oiga, a mí... Y la ayuda de ustedes, ¿no? Hay muchos videos, rumores, denuncias en redes en el territorio, es decir, en el Catatumbo, donde se ve videos del comandante Richard del Frente 33 presionando o buscando la manera de presionar por votos a nombre de Tatiana. El video ha sido calificado por el candidato Botello como un montaje. Es un video editado allí, montado, debido a que yo soy abogado y todas mis asesorías por lo general hago a través de videollamada y sacan mis rasgos de voz, de imagen. Es más, en el video cualquier persona puede ver que aparece el cactus, media pantalla, no aparece fecha, no aparece mi número. Es algo que quieren solamente hacer daño. Esto es una persecución debido a mi labor como veedor, que hago denuncias nacionales e internacionales en contra de los políticos en Colombia. Para el testigo electoral de San Calixto, como para muchos pobladores de la región, coinciden en señalar que esa es una realidad que se pretende callar. O sea, ustedes los han reunido y les han dicho, la disidencia de alguna manera, voten por la candidata Tatiana. Sí, señora. En estos momentos, pues ella se perfila como la elegida. De una u otra forma debemos seguir las orientaciones que se nos dan en territorio, ¿no? ¿Y qué les han dicho? ¿Qué orientación han recibido luego? Que hay que apoyar, hay que estar ahí atentos a los llamados, hay que estar atentos a los convocatorios y demás. Yo a través del amigo de confianza que hacemos todos. Para analizar el video con herramientas de inteligencia artificial, se tomó un pantallazo de la imagen. La respuesta que nos arroja el ejercicio es que la imagen es real. Sin embargo, el resultado de estos análisis siempre conserva un margen de error. La imagen sí es Richard, lo que tenemos como confirmado. Tenemos a Richard en la imagen. ¿Tenemos con qué? Porque con los votos de Tatiana a la Cámara de La Paz... El audio verificado arroja que las voces no son de IA, son humanas, pero su nivel de confianza es bajo por la calidad de la prueba. Buscamos a la candidata Tatiana Gaona en repetidas ocasiones para conocer su opinión sobre estos señalamientos. Nos respondió que estaba de gira electoral Catatumbo adentro y pierde señal. Curiosamente, la cebollita se mueve con facilidad por zonas rurales y ríos del Catatumbo, donde otros candidatos no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que a usted como investigador, Diego, más le preocupa? Me preocupa realmente es el sentido y el estado de la democracia, porque me preocupa que las curules de la paz, que nacen con un proceso político, con un proceso de paz, porque este país le dijo no más a una guerra,
terminen convertidas nuevamente en manzanas de la transacción política de o estructuras armadas o grandes clanes políticos. Una democracia cooptada por estructuras políticas con asocio a grupos armados. Una fórmula peligrosa que sin el uso de una sola bala o la detonación de un artefacto explosivo o un dron con sobrevuelo amenazante termina cooptando la democracia sin hacer el menor ruido. Colombia decide 2026, faltan 20 días, 12 horas, 26 minutos y siguen restándose los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y retomamos el radar de la política con las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Comenzamos con Vicky Dávila, quien estuvo hoy recorriendo el Parque El Tunal en el sur de Bogotá. Según la precandidata, de ser elegida como jefa de Estado, va a priorizar la crisis de pobreza que vive el país, además de sus propuestas para recuperar los parques públicos de la delincuencia y del consumo de drogas. Pero también vamos a revisar de otro lado la correría de Claudia López. Estuvo en Cajicá, Cundinamarca, y le habló a la comunidad sobre la necesidad de que la educación y el trabajo se distribuyan equitativamente y se descentralice la comercialización de los productos agrícolas. Finalizó el recorrido en Bogotá, en las localidades de Kennedy, Fontibón y Bosa, donde socializó sus propuestas para la salud, la seguridad y la justicia. Y también Clara López hizo hoy un recorrido por la localidad de Usme, en la capital del país. Desde allí habló de la crisis de seguridad urbana, la falta de oportunidades para los habitantes de la localidad y la importancia de cuidar las fuentes de agua que abastecen los barrios de Usminia y también de Yomasa. Vamos a cambiar de tema para hablar también de las alertas que ha lanzado el Procurador General Gregorio El Hash. Llamó hoy la atención, entre tanto, sobre el aumento que se viene presentando de la presunta participación de funcionarios públicos del orden local y nacional en política. Mencionó un reciente caso en el departamento del Cauca. Sigue creciendo el número de indebida participación en política. Hay alcaldes, hay funcionarios de menor rango, hay funcionarios departamentales, hay servidores del orden nacional. En las últimas horas se creó un grupo élite integrado por los mejores hombres de las delegadas que tienen que ver con el tema electoral y la prevención para atender estos casos como algunos del Cauca que se presentaron anoche. En una dependencia pública se hizo una reunión de un candidato de un partido que está compitiendo por la Cámara y así sucesivamente venimos avanzando y venimos cuidando las elecciones. Y sobre cómo se va perfilando la tarjeta electoral para la primera vuelta, pues les contamos que la primera vuelta presidencial de este año podría tener el doble de los candidatos que se presentaron en las más recientes elecciones al primer cargo del país. ¿Pero a qué se debe este aumento de aspirantes y cuál puede ser el efecto de cara a la contienda? Les tenemos el análisis. Si la primera vuelta en Colombia fuera mañana, el tarjetón tendría más de 15 candidatos presidenciales, teniendo en cuenta la definición de las consultas interpartidistas y que también podrían aparecer otras caras de aquí al 13 de marzo cuando se vence el plazo de la inscripción en la registraduría. En los comicios del 2018 y del 2022, la tarjeta electoral contó con, además del voto en blanco, 8 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales. El posible aumento este año, dicen los expertos, es señal del deterioro en el sistema político. El exceso de candidatos a la presidencia refleja la degradación de la política colombiana. La presidencia debería ser un cargo al cual aspirase aquel que sintiese con honestidad que tiene la preparación, que tiene la capacidad, que tiene la enjundia para asumir tamañas responsabilidades. Como la política se ha degradado a tal nivel, pues cualquiera de nosotros se cree con derecho a lanzarse a la presidencia para después lanzarse a alguna candidatura al consejo, la alcaldía, una gobernación. De manera que esto lo que hace es deteriorar la seriedad de las elecciones en Colombia. La crisis impacta directamente en los partidos y el electorado. La proliferación de candidatos se explica por una crisis de representación de los mismos partidos políticos. Incluso muchos de ellos llegan sin partido político al mismo tiempo que en Colombia hay 30 partidos políticos o fuerzas políticas reconocidas.
Entonces es una crisis profunda de representación. Sin embargo, a mayor cantidad de candidatos podría haber también mayor votación. El menú puede ayudar a que haya mucha votación, de hecho, pero hay un gran problema democrático y es que se va a distraer el voto o se va a esparcir el voto centrista. En exactamente 15 semanas será la primera vuelta. En estos 3 meses y medio, anticipan los analistas, la lista de aspirantes a la presidencia se va a seguir depurando. Las elecciones legislativas y las consultas del 8 de marzo servirán también como medidor para que los candidatos tomen decisiones de cara a la contienda presidencial. En Noticias Caracol continuamos escuchando las voces de quienes buscan llegar a la presidencia de la República. El talante de un gobernante se mide por las decisiones que toma. El país los escucha. Esa capacidad de tomar decisiones y de gestionar el Estado en función de los ciudadanos. Los candidatos proponen y Colombia espera soluciones. ¿Qué acciones concretas usted va a tomar para mejorar la calidad de la educación pública? ¿Qué piensas hacer para mejorar la salud en nuestro país? Conéctese esta semana en nuestra primera edición. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. Y hay expectativa por la mesa de concertación para la emisión del nuevo decreto del salario mínimo citada por el gobierno para mañana tras la suspensión provisional por parte del Consejo de Estado del decreto que lo incrementó. Las centrales obreras, los empresarios y FENALCO confirmaron su asistencia. María Fernanda Tarazona, ¿qué detalles ha entregado el gobierno? Catalina, el gobierno nacional lo que dijo es que este decreto transitorio del salario mínimo, que será expedido en los próximos días ante la decisión del Consejo de Estado, será mantener ese salario mínimo vital. El presidente dijo que espera que surja a partir entre consensos de trabajadores, empresarios y gobiernos, pero dijo que se mantendrá ese salario mínimo vital. Quiere decir que según el informe de la Organización Internacional del Trabajo presentado en diciembre pasado, cuando inició esta discusión, se ubicará a partir de los 2 millones de pesos. Haremos el decreto nuevo, transitorio, ojalá con el resultado de una concertación, los invito, pero manteniendo en claro que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital, que es el mínimo vital de una familia y que es móvil. Ese criterio no lo pusimos en el decreto. Y yo creo que esta orden de la Constitución debe exponerlo en el nuevo decreto. El gobierno nacional espera que esta cifra del incremento del salario mínimo sea concertada entre trabajadores, empresarios y gobierno. Sin embargo, ya se conocen las primeras apuestas de esta reunión que se desarrollará en la mañana de este lunes. Empresarios están hablando de un 7.2%, mientras que los trabajadores lo que están pidiendo al gobierno nacional es mantener el 23.7% ya decretado. Este lunes 16 de febrero a las 10 de la mañana llegarán a las instalaciones del Ministerio de Trabajo empresarios, trabajadores y funcionarios del gobierno para adelantar una mesa de concertación y reajustar la cifra del salario mínimo para el 2026, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que se estipulaba el aumento del 23,7%. Ya hay varias propuestas sobre la mesa. Los empresarios insisten en que no debe subir más del 7.2% para los nuevos contratos, teniendo en cuenta que el dato de inflación fue de 5,1% para diciembre del 2025 y la productividad empresarial del 0,9% entregado por el DANE. Ahorita vamos a mirar dentro del diálogo, digamos, cuál inflación se va a tomar realmente como variable para fijar el salario mínimo. Entonces nosotros, pues lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación, y eso nos dio el 7.2%. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. Sin embargo, han sostenido que mantendrán el incremento de ese 23,7% en los contratos actuales. FENALCO y la ANDI participarán en la reunión. Nos llaman a una reunión que atenderemos con todo el interés del mundo, con la mejor voluntad, pero en realidad no hay una concertación en este momento abierta.
Por otro lado, los trabajadores le han pedido al gobierno mantener el 23,7% en el nuevo decreto. La cifra que se va a plantear va a ser la misma, o sea, el mismo de 23%, dado de que ya los colombianas y colombianos han venido aplicando esto en sus salarios, han venido, digamos así, percibiendo este incremento. El incremento del 23,7% aplicado desde comienzo de este año se mantendrá hasta que sea emitido un nuevo decreto. Cerca de 2.500.000 colombianos hoy están recibiendo un salario mínimo de 2 millones de pesos con el auxilio de transporte. De otro lado, esta decisión del Consejo de Estado también tiene efectos en la economía del país y el ingreso de 2.4 millones de trabajadores, quienes están a la expectativa de lo que ocurrirá en los próximos días. La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijaba un incremento del 23,7% para el 2026 desató una ola de reacciones y reabrió el debate sobre el empleo, la inflación y estabilidad empresarial. Los empresarios respaldaron el fallo del alto tribunal, pero algunos aseguraron que mantendrán este incremento en sus trabajadores. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores porque se iban a perder 772.000 empleos. Es decir, y que no afecte a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas que estaban en peligro de sobrevivir. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener el salario. Sin embargo, este fallo sin precedentes tiene varios efectos laborales y económicos. Se abre un debate constitucional bien interesante. Lo primero que habría que diferenciar es entre los trabajadores que estaban vinculados de manera previa a la fecha de esta nueva cifra y los trabajadores que se vinculen con posterioridad. Digamos que los que se vinculen con posterioridad no surge ningún tipo de debate o discusión, pero en relación con los anteriores la pregunta sería si el salario mínimo que estuvo vigente desde el 1 de enero constituye un derecho adquirido. Yo tendría la aproximación de decir que no, digamos que el salario mínimo es de definición legal, no emana de las disposiciones de las partes, sino del acto que deriva la definición misma del salario mínimo legal. Ahora el Consejo de Estado le solicitó al gobierno explicar en primera instancia los criterios técnicos que respaldan el aumento del 23,7%, así como un nuevo decreto que aplique criterios como proyección de inflación del Banco de la República, productividad laboral, inflación de 2025, crecimiento de la economía y que garantice que con esta cifra los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. El gobierno tiene como plazo 8 días a partir de la notificación para presentar una nueva cifra que logre el equilibrio entre mejorar los salarios sin poner en riesgo el empleo ni la estabilidad económica del país. Aquí en el Congreso de la República se debaten las leyes que rigen nuestra vida diaria. Y justo al frente, en la Casa de Nariño, el presidente de la República toma las decisiones que marcan el rumbo del país. Dos escenarios, un mismo propósito: construir el futuro de nuestra nación. No se trata solo de elegir un nombre, sino de reafirmar un compromiso con Colombia. Es aquí donde la vida real transita. Miles de historias, necesidades y falta de oportunidades esperando respuestas. Cada voto representa una historia, cada decisión una expectativa de futuro. Tan cerca de las elecciones, los candidatos podrán ofrecer soluciones y no solo promesas, especialmente cuando se presentan emergencias tan graves como esta. Y en esta carrera electoral nosotros estaremos allí contando la historia de una Colombia que decide, que participa y que mira hacia adelante. Se acerca el día en que el país hablará en las urnas. El país que soñamos lo elegimos juntos. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente.
En noticias del mundo, Colombia cerró el año 2025 con un récord histórico en remesas. Según cifras del Banco de la República, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron 13.098, es decir, casi 13.100 millones de dólares, un 10,6% más frente al 2024. Ya se completan 5 años consecutivos en los que se vienen marcando máximos históricos y en solo una década la cifra de remesas se ha triplicado y se ha convertido en un motor clave para la economía familiar y nacional. Un flujo de recursos que ahora representa cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Aunque el desglose por país aún no se ha publicado para 2025, el último dato oficial disponible confirma que desde España se enviaron más de 2.000 millones de euros a Colombia el pasado año. Cada mes, miles de colombianos y colombianas que viven en España envían parte de su salario a sus familias en Colombia. Son las conocidas remesas, un flujo constante de dinero que sostiene hogares, paga estudios y mantiene un vínculo emocional con su país. Un vínculo protagonizado por personas como Camilo, Diana, Luis o Santiago, parte de los colombianos que han batido todos los récords de envío de dinero en 2025 de España a Colombia y a quienes vamos a conocer ahora de primera mano. Camilo es un joven emprendedor de 27 años, natural de Calarcá, que envía dinero a Colombia periódicamente. Nos citamos con él en la panadería de sus suegros, en Fuenlabrada, al sur de Madrid. Siempre tratando de ayudar a los familiares que están allí, que a veces la situación se pone un poco complicada y pueda que no les alcance para el mes. Uno siempre trata de estar ayudando desde afuera, pero también tenemos que pensar en que nosotros mismos estamos viviendo acá y tenemos que invertir en estar estables acá. Al igual que Camilo, Diana, peluquera manizaleña afincada en Madrid desde hace 4 años, también hace sus envíos, en su caso para ayudar a su hijo, a base de mucho trabajo y sacrificio. Mi historia es que me vine en parte a pagar la universidad de mi hijo que quería ser chef. Yo acá he cogido el euro muy costoso, lo he cogido 4.900. Entonces mando 30 euritos, es mucho dinero, que sirve para la remesa, que sirve para muchas cosas. Diana es amiga de Luis, manizaleño también, quien a pesar de las muchas trabas que se ha ido encontrando por el camino, está satisfecho con la decisión que tomó al emigrar a España. Dentro de las decisiones que se tomaron para venirse acá, sopesa mucho el poder decir, tengo calidad de vida y cuando yo tengo oportunidad de estar bien, puedo ayudar a los que están en Colombia, porque pues realmente el dinero de aquí se multiplica de una forma impresionante en Colombia. Buenas. Y finalmente hablamos con Santiago, reputado tatuador de 28 años al que no le sorprende que hayan aumentado las remesas por la gran afluencia de colombianos en España de estos últimos años. He notado que viene mucha gente de mi ciudad. Yo soy de Armenia, Quindío, una ciudad muy pequeña allí, pero no es de ahora. Yo creo que hace más o menos unos 5 o 6 años hay muchísima migración. ¿Y cómo hacen los envíos? Pues cada vez más desde las aplicaciones, como Camilo. Si yo quiero enviarle 100 euros, le está llegando 419.000 pesos y es algo que le llega en el momento. Instantáneo, sí. Aunque hay quienes prefieren el trato personal, como es el caso de Diana y Luis. Buenos días. Ambos van a la tienda de Daniel, situada en Alcorcón, localidad del sur de Madrid. ¿Por depósito bancario o ventanilla quieres enviar? Ventanilla. Como yo soy colombiano también, entonces digamos eso genera más confianza también en las personas que vienen. Y bueno, sí que hay un incremento siempre bastante en cuestión de envíos en todas las compañías. Colombia es en las 5 compañías que manejo, que es donde más flujo de dinero tengo. Digamos, sobrepasé las cifras de la normal de los años pasados también. Prácticamente que he duplicado los envíos. En todo caso, lo importante es poder enviar alguna cantidad, por pequeña que sea, un dinero que se multiplica en Colombia y que produce una gran satisfacción a quien lo envía. La primera vez que envié dinero, a mí tuve tantas sensaciones, a mí me subía, me bajaba algo, medio calor, medio frío, y yo decía, Dios, mandé este dinero, qué rico. Cuando me llamaron y me dijeron, ¿mandaste tanto? Porque yo acá simbólicamente no veía muchos billetes. Pero cuando los mandé, era mucho dinero allá, era mucho. Que a veces nos suele pasar que la gente no suele ser agradecida cuando tú haces ese sacrificio, porque nadie sabe cuando tú haces ese envío de dinero, que aquí es de mucho sacrificio por muchísimas cosas que tú haces. Sacrificios que en la mayoría de las ocasiones tiene su recompensa y que con el paso del tiempo permite ayudar a la familia en Colombia. Ya cuando más adelante se va uno acomodando, porque pues uno tiene que salir adelante como sea, se
presentan las oportunidades de poder empezarle a mandar dinero a la familia Colombia. Entonces, digamos, las navidades, los seres queridos pues en sus fechas de cumpleaños, situaciones que se presentan de salud, entonces uno poder ayudarlos se hace mucho más fácil, aunque aquí haya que lucharla mucho. El dinero aquí obviamente, así como se gana, se gasta. Es evidente que los envíos de dinero no son solo cifras, son también un puente emocional entre los dos países, historias de esfuerzo, sacrificio y esperanza que viajan cada mes de España a Colombia en forma de remesa. Sí, claro, sí. ¿Es pan de bono? Huele muy bien. ¿Quieres probarlo? Sí, probaré. Después. Estados Unidos es el principal país fuente de remesas a Colombia, con más de la mitad del total de los envíos, y Florida concentra la mayor población de colombianos en ese país, lo cual lo convierte en una fuente importante de ese flujo de recursos que hoy sostienen a miles de hogares y aportan en forma significativa a la economía colombiana. Cada mes, miles de colombianos que dejaron su tierra, sus historias y sus raíces siguen enviando esperanza en forma de remesas. Pues yo tengo un hijo que vive en la ciudad de Cúcuta y él vive con su esposa y una bebé, y los apoyo en lo que necesitan porque allá también la cuestión está un poco difícil. Casi siempre por ayuda a un hermano, a un familiar. Pero no es solo dinero. Sí, es una ayuda grande que se le da a los familiares allá en Colombia. Es comida en la mesa, es asegurar un techo, son las medicinas, son sueños que se sostienen desde lejos, aunque eso signifique dejar atrás sus profesiones y empezar de nuevo. Yo soy abogado y entonces aquí trabajo de nani, pero no importa. El objetivo de venir aquí no es trabajar para ayudar a los que están allá. Ese es como el ideal que tenemos. Lo que en promedio para una familia son 500 o 600 dólares al mes, alrededor de 2 millones de pesos colombianos, para nuestro país se traduce en más de 13.000 millones de dólares al año. Es decir, alrededor de 48 billones de pesos colombianos. 500 dólares les envío yo y con eso pueden cubrir algunos de sus costos allá, sí. Les envío al mes casi 500, a veces 600. Se cae mensualmente casi 2.000 dólares mensuales, entre 2.000, 1.500, bueno, eso depende. Según algunos especialistas, detrás del aumento en las remesas hay un fenómeno acumulado. En los últimos años, más colombianos migraron hacia Estados Unidos, una comunidad que ya supera el 1.600.000 personas en la Unión Americana. Cuando había pescas milagrosas, secuestro en las carreteras, en esos momentos la migración tendió a aumentar al comienzo de los 90 y nuevamente está aumentando ahora. El número de colombianos viviendo en los Estados Unidos ha aumentado de una manera significativa exactamente en el mismo periodo, en los últimos 10 años. Otros especialistas apuntan a un factor menos visible, el temor a las deportaciones que habría impulsado a muchos a enviar más dinero para construir un respaldo ante un posible regreso forzado. Y aunque desde el 1 de enero el gobierno federal cobra un impuesto del 1% sobre remesas en efectivo y giros postales, para la mayoría de los colombianos el impacto ha sido casi imperceptible, pues sus envíos viajan por cuentas bancarias y plataformas digitales que están exentas de ese cobro. Judy, gracias. Y en Colombia, la economía en el departamento de Risaralda ha estado impulsada por las remesas que también han potenciado la productividad. Más del 4% de los recursos que llegan al país es por ese concepto. En Dos Quebradas, muchos de sus habitantes dependen de los recursos que envíen sus familiares desde el exterior. En el caso de John Fabio Rincón, que aunque se rebusca con la venta de postres, esto no es suficiente para garantizar la educación de su hija. Por eso el apoyo llega por parte de un familiar que vive en el extranjero. Es vital para cumplir ese sueño. La ayuda es para el estudio de mi hija. Mi hermano pues lleva un tiempo allá y él cuando puede pues nos manda para el estudio de la niña. Con estos ingresos adicionales, algunos han podido cubrir sus necesidades básicas. Una de ellas es la alimentación. Me envía un hermano de Estados Unidos y nos ha beneficiado porque mejora nuestra condición económica. Ha mejorado nuestros ingresos, ayuda para la economía del hogar, de la casa, el estudio, para los padres también nuestros. Entonces cada mes él nos envía dinero y esto pues con la situación tan difícil que cruzamos hoy día en este país, la verdad es que es un aliciente. Con la llegada
de remesas, además de alivianar las obligaciones financieras de muchas familias en esta región del país, también se está dinamizando el consumo y la economía regional. En Risaralda, 66.000 hogares reciben remesas de Estados Unidos, España y Chile, y se la gastan principalmente en alimentación, transporte y salud. El segundo renglón en que se la gastan es vivienda, y un tercer renglón en educación y un cuarto renglón en negocios propios de estas mismas familias. Risaralda se consolida como uno de los departamentos que ha logrado mantener una economía dinámica gracias al ingreso constante de remesas, que superan los 145 millones de dólares anuales. Esta cifra representa cerca del 4.5% del total de recursos que llegan a Colombia por este concepto. Marce, muchas gracias. 8 de la noche, 10 minutos. Seguimos con más noticias. Las autoridades tienen nuevas pistas del crimen del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta esta semana en Bogotá. Los investigadores aseguran que fue planeado minuciosamente por una poderosa organización criminal. Yo necesito saber por qué mataron a nuestro hijo. Estas demoledoras palabras de Gustavo Adolfo Aponte, el papá del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte, asesinado esta semana en Bogotá, retumbaron desde la funeraria, donde familiares y amigos recordaron a Gustavo como un hombre bueno. Pues ustedes se podrán imaginar el dolor de padre, el dolor de madre. Nosotros somos una familia pequeña. Por eso, mientras pasan las horas, crecen las preguntas de quién pudo haber querido atentar contra él y de paso contra su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. Todos preguntándonos qué pasó, porque era un hombre de bien, un hombre que no tenía conflictos. Para los investigadores fue un atentado planeado minuciosamente. Hubo seguimientos a las rutinas de Gustavo Andrés. Hubo toda una puesta en escena para que el sicario que vestía con corbata pasara desapercibido y, según los primeros hallazgos, hay una red criminal detrás del asesinato. Ya hemos analizado unos videos, hemos analizado unos recorridos, estamos en la identificación de las personas. Es un proceso que tiene unas órdenes a policía judicial. Una de las hipótesis apunta al presunto cobro de una extorsión que había recibido Gustavo Aponte, un hecho que no es desconocido para los empresarios del gremio arrocero. Pues eso es lo que está expuesto todo el sector, permanentemente a amenazas, a llamadas extorsivas. Sobre la investigación, las más de 50 horas de grabación han permitido la identificación de uno de los sicarios. El tema del sicariato en Colombia, según expertos, presenta cifras en aumento. En Colombia, hoy, se registran de cada 4 homicidios, 3 corresponden a sicariato. A principios de los años 90, el abuelo de Gustavo Andrés Aponte había sido víctima de un secuestro por parte de la guerrilla. Desde allí él había asumido las riendas de la fundación que lleva el nombre de Gustavo Aponte Rojas. Nos duele el corazón porque no solamente era el jefe, sino también era el padre de familia, era también ese enviado de Dios. Hoy quienes lo conocieron, sus seres más queridos, sabían de su vida religiosa, filantrópica y del amor por sus 4 hijos. Pongámonos una mano en el corazón y Dios mío, y les pido que recen mucho por mi familia. Es una familia que clama justicia en medio de una investigación asumida por un fiscal especializado que cuenta con testimonios, entrevistas, videos y otros elementos que serán determinantes.